solamente nos vamos a trasladar a estos países para darte información. También estamos presentes en los principales eventos. Uno de ellos, el Mercosur, que se inaugura hoy con la presencia de los cancilleres y que continúa mañana con la presencia de los jefes de Estado en el Parque Nacional Iguazú, en Argentina. Por eso es el canciller Santiago Cafiero, el canciller argentino, quien encabeza el saludo como parte anfitriona de esta jornada. ¿Les parece que revisemos los principales titulares y luego conectamos rápidamente con Iguazú? Porque así, a grandes rasgos le cuento que tenemos noticias sobre Chile y el caso Democracia Viva, le tenemos noticias sobre lo que está pasando en Francia también con las protestas, en Estados Unidos con otra polémica decisión de la Corte Suprema. Vamos a estar desarrollando eso más adelante. Ahora nos conectamos nuevamente con nuestro compañero Pablo Londinsky, que se encuentra ahí en Parque Nacional Iguazú, donde se desarrolla la primera jornada del Mercosur. Pablo. Efectivamente, Lucía, ahora ya en sala de prensa y con consideraciones que se pueden hacer de lo que ha manifestado públicamente Santiago Cafiero. Antes venía a refrendar una situación que compartíamos más temprano, el malestar de la delegación uruguaya con la decisión argentina de no compartir los discursos de los ministros de Relaciones Exteriores, a no ser el del anfitrión, el de Santiago Cafiero, por lo que Uruguay resuelve comunicar lo que el canciller Francisco Bustillo venga a establecer en esta sesión de Consejo de Mercado Común. ¿De qué manera lo hará? Apelará a sus redes sociales, pero no generará una transmisión en vivo. Sí se señalarán los aspectos sustanciales de lo que vaya a considerar el ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, sin generar transmisión en vivo como lo hiciera oportunamente el presidente Luis Lacalle Pou. Vamos ahora sí, si te parece, a lo que reseñaba hace instantes Santiago Cafiero. El punto de mayor atracción, por supuesto, lo que destacó en cuanto al acuerdo Mercosur-Unión Europea, manifestando, lógicamente, el deseo de poder generar la suscripción de este anhelado tratado, de este dilatado acuerdo. Ahora, también recurriendo a algunos elementos que perfectamente admiten discusión, y eso en gran medida también explica la dilación que ha tenido este acuerdo, más allá de señalar en que es necesario avanzar en cuestiones pendientes con la Unión Europea, haciendo referencia a los subsidios que se brinda por parte de algunas naciones de ese continente a los sectores agropecuarios. Hay que establecer que Cafiero, por ejemplo, señalaba hay que reducir los elementos que estamos exportando. Esto si se mantiene la vigencia del texto que se acordó inicialmente en 2019. Señala el canciller argentino que si ese texto todavía cobra vigencia y no es actualizado, entonces los países del Mercosur deberían reducir los elementos que exportan. Esto, en definitiva, no es así. Es un simplismo al que ha recurrido el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, que ha sorprendido a varios de los presentes en esta sesión, porque no es necesario reducir los productos que está exportando el Mercosur a la Unión Europea, y por eso este acuerdo tiene que ser actualizado, que debe ser actualizado con toda seguridad, pero no implica que Mercosur deba reducir la exportación de su producción. Lo que hace es superar las cuotas establecidas. Cuando se superan las cuotas establecidas, lo que se hace es pasar a pagar aranceles, pero bajo ningún concepto Mercosur debería reducir lo que hoy produce para adaptarse a los parámetros que vinieron a acordarse en el año 2019. Eso, por ejemplo, para marcar algo que ha generado sorpresa en cuanto al contenido de lo que vino a manifestar el canciller Santiago Cafiero, que estableció si la clave no tiene que ser si firmar o no firmar, sino encontrar el texto que más se adecue a estas circunstancias. Esto, más allá de los eufemismos utilizados, no hace más que refrendar que el acuerdo
pasado, hoy por hoy todavía sigue siendo una lejana realidad. Claro, estábamos conversando recién con el analista internacional, y tú lo conoces, el profesor brasileño Gilberto Maringoni, y él hablaba de precisamente las diferencias o dificultades que hay entre la visión que tiene tanto Argentina como Brasil, como países exportadores de materias primas, versus lo que, por ejemplo, podría significar para Uruguay un acuerdo en torno a la industrialización. Tal como tú lo señalas, el punto no estaba puesto sobre el volumen de las posibilidades de exportar o no, sino que si efectivamente esto podría mermar los intereses industrializadores que pudieran tener tanto Argentina como Brasil, en contraposición a lo que pudiera pretender Uruguay también al verse menos afectado. Va a ser parte de las discusiones que se van a también no poder escuchar estos días, como tú has señalado, pero para las que sí, entonces es muy necesaria tu presencia, Pablo, porque una cosa es lo que se diga públicamente y otra cosa, por ejemplo, lo que tú nos estás contando, las propias reacciones a un discurso que es el único que se va a poder escuchar. Sí, eso. En cuanto a lo de los volúmenes, sorprendió mucho a los presentes, porque además tiene muy en claro que no es de esa manera que se aplica lo acordado en el año 2019, que implica, sí, por supuesto, que es necesaria una revisión. Lógicamente, año 2019, señalaba Cafiero, el mundo ha cambiado mucho en estos últimos 4 años, pandemia mediante, con toda seguridad una revisión es necesaria, pero tampoco quizás el camino sea el de responsabilizar únicamente a 4 o 5 naciones europeas que tienen políticas ciertamente proteccionistas y que no se han podido adaptar a los requisitos del mercado común del sur. Un mercado común que, si hay algo de lo que no puede jactarse, es de ser un mercado común. Por eso también es necesario rever mucho de la política interna de este bloque que, si con viento a favor, todavía llega a ser una unión aduanera imperfecta. Bien relevante, algo que también asomabas en nuestra conversación anterior y que probablemente da explicaciones o nos permite entender también por qué Santiago Cafiero tiene esta interpretación, ¿no es cierto?, que para el resto es cuestionable sobre qué es lo que dice y qué es lo que no dice el acuerdo, y tiene que ver con los momentos políticos que cada uno de estos gobiernos está viviendo. En Argentina en particular, elecciones. Sí. Sí, eso lógicamente que prima en la agenda. Hoy la atención está centrada en la presencia de Sergio Massa, pero no por lo que pueda venir a establecer como ministro de Economía argentino respecto al Mercosur. Por supuesto que eso queda a un segundo plano. La presencia de Sergio Massa cobra relevancia por tratarse de un precandidato a la presidencia en las primarias que tendrán lugar el próximo mes de agosto, y será uno de los puntos altos, si no el punto más alto que tenga esta jornada de lunes, la presencia del ministro de Economía argentino participando de la sesión vespertina del Consejo de Mercado Común, de la que también participarán presidentes de los bancos centrales. Fue el propio Sergio Massa el que instaló la idea de crear, de establecer un banco central del Mercosur, una idea que para otros parece, a esta altura de los hechos y con esta situación, ciertamente utópica y descabellada venir a ser planteada en este contexto. Sí, Pablo Londinsky, desde el Parque Nacional de Iguazú, donde se desarrolla la primera jornada de la cumbre del Mercosur, en la que además se le entrega la presidencia pro tempore desde Argentina a Brasil, con estas primeras polémicas que rodean y que nos dan buenas luces respecto del resultado que se pueda entregar mañana, ¿no es cierto? Primero, la decisión de no transmitir y solo transmitir la parte en la que Santiago Cafiero hace su discurso de bienvenida, pero además sus planteamientos, también los que no pueden ser refrendados públicamente, como por ejemplo esta idea de que el Mercosur podría afectar los volúmenes de exportación de los países latinoamericanos hacia Europa. Parte de lo que nos además vas a estar contando y analizando con más detalle en medida que la jornada avance. Muchas gracias, Pablo. Te dejamos ahora también para que sigas atento. Y tenemos apenas 1 hora y cuarto de comenzada formalmente esta jornada, así que queda muchísimo más para compartir. Y ya tenemos tanto que decir. Sí, muchas gracias, Pablo. Te seguiremos llamando entonces cada cierto rato desde las distintas transmisiones que hacemos ahora desde Chile, más adelante desde Perú, desde Argentina también, para que nos sigas poniendo al día de lo que está pasando en la cumbre. Un abrazo. Estamos en contacto.